Amén. Vamos a comenzar en el versículo número 10 de Efesios capítulo 6, donde dice aquí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados de vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar. Nos queremos enfocar en versículo número 19, donde dice ahí: conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y el título del mensaje esta noche es con valor. Con valor. ¿Qué significa la palabra denuedo? Simplemente eso es una palabra que no usamos hoy en día. Bueno, yo no lo uso, ¿verdad? Pero la palabra que podemos usar para la palabra denuedo es valor o con confianza. Y la Biblia nos está diciendo aquí, en Efesios capítulo 6, Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso, y le está diciendo a los cristianos que están ahí que se deben de poner la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual, ¿verdad? No estamos batallando contra carne ni contra sangre, pero tenemos una guerra contra los enemigos de Dios, que es un enemigo espiritual, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que tenemos que tener la armadura de Dios para estar en esta batalla. Pero lo último de la lista que nos da aquí Pablo, nos dice ahí en versículo 19 que tenemos que tener denuedo, o ¿qué? Valor. ¿Por qué? ¿Qué le sirve a un soldado? Tener la espada, el escudo, el yelmo y todas estas cosas que es necesario para la guerra, pero no tiene confianza cuando va a batallar contra los enemigos de Dios. ¿Qué le vale tener todas esas cosas? Pero es un cobarde, uno que es temeroso, uno que tiene miedo. No le sirve de nada. Aunque tiene la espada, que es la palabra de Dios, aunque tiene el escudo de la fe, tiene todo lo necesario para estar en la batalla, pero no tiene el valor, ¿qué le sirve? Nada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si tenemos el yelmo y tenemos toda la armadura de Dios y oramos y le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a tener denuedo o valor, confianza, que lo que estoy diciendo es la verdad, eso es lo que necesitamos para estar en esta guerra. Porque los enemigos de Dios tratan de invocar este temor en el corazón de un cristiano, ¿verdad? ¿Y qué es el opuesto de la fe? Es el temor. Y por eso Dios dice, y por eso Pablo dice: por favor, oren por mí, que yo tenga denuedo para predicar el evangelio con denuedo, con valor, ¿verdad? Así que lo que estamos hablando hoy, esta noche, es acerca de el valor. Ahora, Proverbios capítulo 28, versículo 1, nos dice aquí la palabra de Dios: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Así que en Proverbios 28, versículo 1, nos dice que el hombre que es un impío, un hombre malvado, dice la palabra de Dios que él huye cuando nadie lo está siguiendo. Me recuerdo de personas que siempre están cuando están manejando sus carros, ¿verdad? Y siempre cuando viene un policía ahí, ya se ponen todos nerviosos. Aunque no tiene nada contra la ley, aunque no ha violado la ley, tiene miedo porque hay un policía ahí. ¿Por qué? Porque tiene temor, porque es un hombre impío, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el hombre que es justo es confiado como un león. Tiene confianza, tiene valor, no tiene miedo de ninguna persona. Y ¿sabe qué, hermanos? Hoy en día necesitamos cristianos y pastores que tienen valor, como un león.
que tiene confianza, que no le tengan miedo a cualquier persona. Y dicen, ¿por qué está predicando sobre este tema? Simplemente porque hoy en día hay cristianos y hay pastores y líderes que no tienen la confianza para predicar y decir lo que se debe decir cuando están en el púlpito, en sus iglesias. Dicen que predican la palabra de Dios, hablan acerca de la salvación por fe y gracia, hablan acerca de ganar almas, pero no dicen la verdad cuando están predicando en sus iglesias. ¿Por qué? Porque tienen temor, son cobardes. Por esa razón no predican sobre los sodomitas y los reprobados, porque tienen miedo que un miembro de su iglesia se va a ofender y ya no va a tirar sus diezmos en el plato. ¿Por qué? Porque tienen miedo, son cobardes. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso nos enseña a nosotros, a través de la palabra de Dios, que estos hombres no son llenos del Espíritu. Porque el hombre que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiene? Tiene valor. Tiene la confianza de decir lo que Dios dice que debemos de decir, sin temor, no ser cobarde, tener la confianza de decir, yo tengo a Dios en mi lado y voy a decir lo que se debe de decir. No importa quién se ofende. Amén. Y ahí dice que el justo está confiado como un león. Un león no se corre de ninguna persona, de ningún animal. Y así debemos de ser nosotros como el león de Judá, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo número 2 dice, pues aún habiendo antes padecido y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando uno predica la verdad, que es el evangelio cuando están ganando almas, va a haber oposición, ¿verdad? Y a veces es difícil cuando vamos a ganar almas y estamos tocando puertas, predicando el evangelio, porque estamos hablando con gente que no conocemos. Y a veces eso invoca un poco de temor. La gente a veces no tiene el valor para decirles a las personas que se van a ir al infierno, que la paga del pecado es muerte, que merecen el infierno por sus pecados, ¿verdad? Porque esos son gente que no conocemos. Pero es la verdad. Y más, le tenemos que enseñar que cualquier creencia que ellos tienen no es correcto. Y le tenemos que decir lo que Dios dice a través de su palabra. Si ellos creen que la salvación es por medio de las obras, le tenemos que enseñar que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Que la salvación es por fe y gracia, que solo tenemos que creer en Cristo para ser salvo y no requiere ir a una iglesia católica, ¿verdad? No requiere guardar los mandamientos, porque la Biblia nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y eso requiere valor, porque estamos hablando con gente que no conocemos y no sabemos si van a ofender. Por eso necesitamos orar para tener valor, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Acompáñenme a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos cristianos que dicen que van a ir, que están ganando almas, pero ¿qué están haciendo? Solo están compartiendo una invitación. ¿Por qué? Tienen temor de hablar con la gente, a darle el evangelio. Así que dicen, vamos a ir a ganar almas, hermanos, pero ¿qué hacen? Solo dan una invitación a la iglesia. Aquí está una invitación, hermanos, acompáñenos a la iglesia. Comenzamos a las 10:30. Vengan, acompáñenos ese día. Y dicen que predicaron el evangelio, ¿verdad? Eso no es una predicación del evangelio. Eso es una persona que tiene temor, es un cobarde que no está orando para el Espíritu Santo que lo llene para predicar el evangelio. Mira, yo quiero que la gente venga a la iglesia. Es importante, ¿verdad? Pero más importante que eso es que ellos sean salvos. Y que ellos sepan que Cristo murió, resucitó de los muertos y solo tiene que creer en Él para ser salvo, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que predicar. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Pastores y cristianos que solo dan una invitación, ¿verdad? O solo ponen la invitación en la puerta y no quieren, ahora ya ni quieren tocar la puerta. Solo quieren poner la invitación en la puerta. No, tenemos que tocar y cuando abran la puerta, preguntarles, ¿estaría 100%? ¿Tiene la certeza de ir al cielo si hoy muriera? Y si no, déjame enseñarles de la palabra de Dios lo que Dios dice a través de eso. Tiene unos par de minutos. Sí, ok. Y le damos el evangelio ahí. Pero ese requiere una persona que esté lleno del Espíritu Santo para que tenga el valor. Pero no solo eso, a veces hay pastores que no tienen el valor simplemente para predicar la doctrina de la Biblia. ¿Por qué? Porque es ofensiva. Por ejemplo,
una doctrina que nosotros creemos, es la doctrina que los judíos no son el pueblo de Dios, ¿verdad? Que los judíos en la carne no son el pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Son hijos del diablo, dice la palabra de Dios. Dice, Cristo dijo en Juan capítulo 8 que son hijos del diablo. Pero ¿qué tenemos hoy? Gente que saben que los judíos no son el pueblo de Dios, pero tienen temor de decirlo cuando están en el púlpito. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a perder unos amigos que son pastores, ¿verdad? Van a perder el apoyo de sus amigos, de las iglesias. ¿Qué les importa? ¿Por qué no solo simplemente predica la palabra de Dios como se debe de predicar? ¿Y qué importa? Y si sus amigos se alejan de ellos, no son amigos. ¿Amén? Más de eso, tenemos Dios, que es lo más importante. Y tenemos que tratar lo más que podemos para predicar lo que le agrada al Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 20. También Isaías dice osadamente, esa palabra osadamente significa con valor. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice ahí? Que Isaías lo dijo, ¿verdad? Isaías era un israelita también, pero él predicó contra los israelitas. No tenía temor de decir la verdad. Y si usted lee Romanos capítulo 11, 9, 10, 2, 3 y 4, nos dice frecuentemente que los judíos no son el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Hay muchos pastores que están leyendo eso y saben que esa es la verdad, pero no lo quieren decir. ¿Por qué? No quieren perder el apoyo de las iglesias, de los pastores que son sus amigos, ¿verdad? Porque ahora no van a poder predicar en sus conferencias de avivamiento, ¿verdad? No, hermano, si digo algo contra los judíos, no me van a invitar a la conferencia de avivamiento. ¿Qué importa? No hay avivamiento en esas conferencias. Cristianos muertos que no están haciendo nada por Dios. Iglesias que están llenos de pecado, ¿verdad? Llenos de reprobados y homosexuales, sodomitas, personas que se están divorciando en las iglesias y nadie está diciendo nada. ¿Por qué usted quiere agradar a gente que andan en pecado? ¿Por qué no simplemente agradamos a Dios? Acompáñeme a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 29 nos dice la palabra de Dios aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así que aquí podemos mirar que los discípulos, la gente los estaba amenazando, diciendo que le iba a causar daño. Y eso no, los discípulos no dijeron, bueno, vamos en casa porque si no, esos nos van a pegar y nos van a correr y ¿qué vamos a hacer? Mejor no, vamos a pescar, ¿verdad? No, dijo, Señor, ayúdanos a tener de nuevo. Y ¿sabe qué? Hoy en día tenemos la libertad en este país para predicar el evangelio, pero va a haber un día donde no vamos a tener esa libertad. Pero en ese día, ¿qué hacemos? Tenemos que orar. Señor, ayúdame a tener el denuedo, el valor de hacer lo que se debe de hacer, porque queremos agradar a Dios y no debemos de tratar de obedecer un país que rechaza el evangelio. Tenemos que obedecer al Señor. Acompáñame a Hechos, están en Hechos capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 13. Así que, ¿por qué debemos de predicar con valor? ¿Por qué es necesario predicar con valor? Primeramente, porque muestra que hemos pasado tiempo con el Señor. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Así que miraron el denuedo, el valor de los discípulos, y sabían que no eran hombres inteligentes, y dijeron, estos han andado con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se recordaban que Jesús era un hombre de valor también. Y cuando usted anda con una persona que tiene valor, tiene denuedo, usted se va a comportar como esa persona. Así que esos hombres, la razón por qué tenían el valor y el denuedo de predicar la verdad y no tener temor y no ser cobardes, es porque estaban con Jesús. Y déjeme decirle, hermanos, si usted no tiene valor, no tiene confianza y vive en temor, vive como un cobarde, solo enseña que usted no está pasando tiempo con el Señor Jesús. Dice, ¿y qué de los pastores que andan predicando cada domingo? No están pasando tiempo en la palabra de Dios con Jesús. No, están pasando tiempo en los comentarios.
Están pasando tiempo en los libros que hablan acerca de la Biblia, pero no están pasando tiempo en la Biblia. Porque la palabra dice que los que pasan tiempo con Jesús, hablando, y déjeme decir, Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Él es la palabra de Dios. Y cuando pasamos tiempo con Jesús, la Biblia nos dice que vamos a tener el valor de decir lo que se debe decir. ¿Y sabe qué? ¿Por qué muchos pastores no están haciendo eso? No están hablando acerca de la verdad. No están predicando sobre los reprobados y los pecados que están en la iglesia, porque no están pasando tiempo con Jesús. ¿Sabe qué confirma cuando una persona sí está pasando tiempo con Jesús? Porque tiene valor, tiene confianza. No hay confianza en la carne, porque no debemos tener confianza en la carne, como nos dice en Filipenses capítulo 3. ¿Qué debemos tener confianza? Tener confianza en Dios. Porque Dios nos da la autoridad de predicar lo que se debe de decir. Acompáñame en 2 Timoteo capítulo 2. Así que es necesario predicar con valor porque muestra que hemos pasado tiempo con el Señor. Cuando estamos leyendo la Biblia, podemos mirar el carácter del Señor y el valor que Él tenía cuando estaba aquí en la tierra. Y eso nos influencia a nosotros a hacer lo mismo. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, pero no solo eso, número 2. ¿Por qué es necesario? Porque Dios nos manda a predicar la palabra de Dios enteramente. Mira lo que dice versículo 4. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que la Biblia nos da el mandamiento que debemos de predicar la palabra de Dios totalmente, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a nosotros que lo tenemos que predicar cuando la predicación es popular y cuando no es popular, ¿verdad? Hace 10 años, 15 años, era bien popular predicar sobre los sodomitas. Cada pastor predicaba sobre los sodomitas. Pero ¿sabe qué? 10 años después ya no es popular. Por eso muchos de los pastores no están hablando acerca de los sodomitas. No hablan acerca de la doctrina de los reprobados. ¿Por qué? Ya no es popular. Pero la Biblia dice que debemos de predicarlo aunque es popular o no es popular. ¿Okay? Acompáñeme a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Así que tenemos que predicar toda la Biblia. Y no solo nos tenemos que quedar en el libro de Juan o en el Nuevo Testamento. Tenemos que predicar de Levítico, ¿verdad? De Deuteronomio, de Éxodo, de los libros de los reyes. Tenemos que predicar de los salmos, de Isaías, de Jeremías, de todos esos libros de la Biblia. ¿Por qué? Dios manda que predicamos todo. Tenemos que saber de toda la doctrina y no solo hablar acerca de los recursos, ¿verdad? ¿Y hoy en día qué tenemos? Iglesias que solo hablan acerca del dinero, ¿verdad? Acerca de los diezmos y los recursos. ¿Por qué? Porque ese tema está enredado en el corazón de los pastores que están predicando eso. Si solo hablan acerca de una cosa, es porque está en el corazón de la persona, ¿verdad? Y si solo hablan acerca del dinero, es porque tiene dinero en su corazón, la avaricia. Y por eso no predican los que se debe de predicar, porque no quieren a perder los miembros de la iglesia los recursos necesarios para pagar los biles. ¿Me entiende? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4. Pero no solo eso, ¿por qué tenemos que predicar con valor? Porque muestra que somos llenos del Espíritu Santo. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que sucedió. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Así que, ¿qué fue el resultado de ser llenos del Espíritu Santo? Hablaron la palabra de Dios con denuedo, con valor. Si el pastor se levanta cada domingo y solo habla acerca de la gracia de Dios, hermanos, vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios, hermanos. Acerca de la gracia de Dios, hermanos. ¿Sabe lo que me está enseñando? Me está enseñando que no tiene valor ese pastor de decir todo. Y déjeme decir, a mí me encanta la gracia de Dios, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Me encanta la misericordia de Dios. Pero ¿qué del juicio de Dios? ¿Verdad? ¿Qué de Dios que es un Dios justo? Que envía a la gente al infierno por rechazarlo.
¿Qué de Romanos capítulo 1? ¿Qué de Apocalipsis 21:8? ¿Qué de toda la palabra de Dios? Tenemos que hablar más de eso. ¿Qué del pecado? De la fornicación. Y déjenme decirles, hermanos, en nuestra iglesia, si una pareja anda en fornicación, lo corremos de la iglesia. Aquí no permitimos los fornicarios estar en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no tenemos que permitir los borrachos ni los fornicarios, y la otra lista que no puedo decir porque no me recuerdo en español cómo se dicen las palabras. Pero, ¿sabe qué? Eso no es popular, ¿verdad? Ahí dicen, no, tenemos que ser pacientes con los fornicarios, hermano. Y paciente para 5 años, ¿verdad? Allá hasta que tengan 5 niños. Andan en fornicación por 10 años. Y ser paciente, no, se tiene que discipular a la gente, hermano. Ser paciente con ellos. Ellos tienen que leer la Biblia. Hermano, solo le enseño un versículo donde dice que tenemos que huir de la fornicación. Ahí está. Y si no quieren todavía quieren andar en su fornicación, pues ok, no pueden estar aquí. Se tiene que salir de la iglesia. Tienen una decisión. ¿Se pueden casar para tener la bendición de Dios en sus vidas? O dicen, no nos queremos casar, queremos seguir en la fornicación, ok, fuera de la iglesia. Porque aquí no se permite la fornicación. Oh, pero hermano, eso no es justo, no es bien, no se debe de hacer eso. ¿Usted cree que es más inteligente de Dios que Dios? Porque si Dios dice eso y usted dice, no, así no se debe de hacer, usted está diciendo que su manera de hacer las cosas de Dios es más mejor o más inteligente que Dios. Y así no se debe de ser. No debemos de confiar en nuestro corazón y decir, no, yo tengo una manera más mejor que hacer las cosas que Dios. No, si Dios lo dice, tenemos que confiar y tener fe. Que si obedecemos la palabra de Dios como dice la Biblia, que así lo debemos de hacer. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Que el que predique la palabra con valor y dice los nombres, ¿verdad? Dice los nombres de los pastores, dice el nombre de las falsas profetas que están ahí, de los maestros falsos de este mundo. Dice la palabra de Dios, si predican con valor, significa que están llenos del Espíritu Santo. No, usted solo está diciendo eso porque ahorita está predicando así. No, yo lo enseñé de la Biblia. La Biblia dice eso. ¿Okay? La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Okay. Y si usted lee Hechos, siempre estaban predicando contra los judíos. Y eso requiere denuedo en esos días. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos mataron al Señor Jesucristo. Ahora, acompáñenme por favor. ¿Dónde estamos? A ver. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1. Últimamente, ¿por qué necesitamos predicar con valor? Porque anima a los demás que posiblemente tienen temor. ¿Verdad? A veces hay pastores que saben la verdad, pero no quieren decir la verdad porque nadie está diciendo la verdad. Y necesitan un hombre que se levante, que tenga el valor para levantarse a decir lo que se debe de decir, y dicen, ok, ahora ese hermano me animó. Ahora yo quiero predicar así también. Y eso es lo necesario, ¿verdad? Pero ¿qué es el problema? Nadie está diciendo la verdad. Nadie está predicando fuerte sobre estas cosas. Nadie está diciendo los nombres de los pastores que están en nuestra cultura hoy en día, que andan predicando falsas doctrinas, que se puede perder la salvación. Nadie está diciendo nada, así que los que quieren hacer lo que dice la palabra de Dios, no se levanten a decir nada. Mira lo que dice el versículo 12. Mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo está encarcelado en este momento. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos, muchos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miraron el ejemplo de Pablo y dijeron, nosotros vamos a hacer así como Pablo. Mira este que anda ya encarcelado. Lo encarcelaron a por predicar la palabra de Dios. Yo quiero ser como ese hermano que está allí.
¿Y qué pasó? Predicaron la palabra sin temor. Significa que ellos tenían temor antes de eso, ¿verdad? Así que ellos sabían lo que la Biblia dice acerca de las cosas, pero no lo querían decir. ¿Por qué? Porque tenían temor. ¿Y saben qué, hermanos? Yo creo que en las iglesias bautistas independientes fundamentalistas, hay hombres que sí saben lo que la Biblia dice, pero les tienen temor a esos pastores, a los Paradas y a los Ezequiel Salazar y los demás de este mundo que son populares, los predicadores los conferencistas, ¿verdad? Y saben que lo que ellos están diciendo no es correcto, pero no quieren decir nada. ¿Por qué? Tienen temor, son cobardes. Pero ¿qué es necesario? Un hombre que se levante a decir lo que se debe de decir, y los demás dicen, eso, ahora ya tengo el ánimo para decir lo que debo decir, porque ese hermano lo está haciendo, yo lo quiero hacer también. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy en día necesitamos cristianos que tengan confianza y valor, no cobardes. ¿Para qué? Efesios capítulo 6 nos da toda la armadura de Dios, pero ¿qué nos sirve la armadura de Dios si no tenemos el valor, ¿verdad? Para ir a batallar y andar en la guerra contra los enemigos de Dios. No, necesitamos valor. ¿Y cómo se obtiene? Orando. Dios, por favor, ayúdame a ser un hombre que tiene valor, de nuevo, confianza en lo que tú dices en tu palabra. Amén.